Hola a todos. Buenas tardes. Gracias por su paciencia, como siempre. Comencemos con algunos anuncios de programación para el resto de la muy ocupada semana del presidente Trump. Hoy a las 3 p.m., el presidente Trump ofrecerá una recepción por el mes de la historia negra en el Salón Este de la Casa Blanca. Sé que muchos de ustedes asistirán y nos veremos allí arriba. Mañana, el presidente Trump presidirá una reunión de la Junta de Paz en el Donald J. Instituto de la Paz Trump, donde anunciará eso. Los Estados miembros han prometido más de $5,000 millones para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción en Gaza. Y también han comprometido a miles de personas para la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local, con el fin de mantener la seguridad y la paz para los habitantes de Gaza. Mañana por la tarde, el presidente viajará al gran estado de Georgia, donde visitará 2 negocios locales y dará un discurso sobre sus esfuerzos para hacer la vida más asequible para la gente trabajadora. El viernes, el presidente Trump ofrecerá un desayuno de trabajo con los gobernadores en el Salón Este, aquí en la Casa Blanca. Y el sábado por la noche, el presidente Trump y la primera dama celebrarán la cena anual de gobernadores. A continuación, me gustaría ofrecer una actualización sobre la economía. Estamos viendo señales prometedoras cada día de que 2026 será un año récord y exitoso para el pueblo estadounidense, tal como el presidente Trump les prometió. El informe de empleo de enero superó todas las expectativas. Esto resalta cómo la agenda económica pro crecimiento del presidente está impulsando la prosperidad estadounidense. La economía sumó 172,000 nuevos empleos en el sector privado para comenzar el año. Eso es más de 2 veces y media lo que pronosticaban los economistas. La tasa de participación en la fuerza laboral aumentó, mientras que la tasa de desempleo disminuyó. La tasa de participación en la fuerza laboral en edad productiva está ahora en su nivel más alto desde 2001. Lo más importante es que el 100% de toda la creación de empleo bajo el presidente Trump sigue siendo en el sector privado. Esto es realmente extraordinario. Son 615,000 empleos en el sector privado que se han sumado en lo que va del segundo mandato del presidente Trump. Estas son personas trabajadoras reales. Estas son familias estadounidenses reales que podrán vivir su sueño americano. Mientras tanto, el empleo federal cayó a su nivel más bajo desde 1966, ahorrando a los contribuyentes $29,000 millones al año. Y todo el crecimiento neto del empleo bajo el presidente Trump ha ido a estadounidenses nacidos en el país, poniendo fin al vergonzoso patrón bajo Joe Biden de que los empleos fueran a no ciudadanos e inmigrantes ilegales. Además, en cuanto a la inflación, el nuevo informe del IPC es aún más prueba del progreso logrado por el presidente Trump. A pesar de todas las predicciones pesimistas de los llamados expertos, el presidente ha logrado utilizar poderosos aranceles para asegurar billones de dólares en inversiones en nuestro país y reequilibrar nuestros acuerdos comerciales, mientras al mismo tiempo enfría la inflación. La inflación interanual cayó al 2.4% en enero, superando nuevamente las expectativas y marcando el nivel más bajo desde mayo. La inflación subyacente, la mejor medida de la inflación, cayó a su nivel más bajo en casi 5 años. Mientras tanto, el salario promedio real por hora para todos los trabajadores del sector privado aumentó en el mes de enero, lo que significa que más dinero está regresando directamente a los bolsillos de la gente. Después de solo un año con el presidente Trump de vuelta en el cargo, las ganancias reales para todos los trabajadores del sector privado han superado la inflación en casi $1,400, recuperando aproximadamente la mitad de los $2,900 que perdieron bajo Joe Biden. Cuando la inflación, en su nivel más alto en 40 años, estaba robando el poder adquisitivo de los estadounidenses. Las políticas del presidente Trump están permitiendo y seguirán permitiendo que los ingresos de los estadounidenses rindan más para pagar cuentas, ahorrar para la jubilación y alcanzar el sueño americano. Una parte fundamental del sueño americano es comprar una casa, y eso finalmente está volviéndose más accesible bajo este presidente. La semana pasada se anunció que el costo anual de la hipoteca para una vivienda nueva ha caído en $4,000 hasta ahora bajo el presidente Trump, después de haber subido aproximadamente $15,000 bajo Joe Biden. Como resultado, la asequibilidad de las hipotecas ha alcanzado su mejor nivel en 4 años, tras la reciente y audaz acción del presidente para hacer que la propiedad de vivienda sea más accesible para las familias estadounidenses, no para los grandes inversores institucionales corporativos de Wall Street.
Al mismo tiempo, la renta mediana nacional ha caído a su nivel más bajo en 4 años y ha disminuido durante 6 meses consecutivos. El costo anual de alquiler para una nueva unidad de alquiler ha disminuido casi $100 hasta ahora bajo el presidente Trump, después de haber subido más de $3,000 bajo Joe Biden. Y muchos atribuyen esto a los esfuerzos de deportación del presidente para remover a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades y, por lo tanto, de viviendas que deberían ser utilizadas por ciudadanos estadounidenses. En el supermercado, el precio de los huevos, los lácteos, el queso, la fruta fresca, las manzanas, las naranjas, las papas, los tomates y la mantequilla ha bajado desde que el presidente Trump asumió el cargo, y él sigue luchando para lograr precios aún más bajos en el supermercado para el consumidor estadounidense. En la gasolinera, los precios del combustible han bajado casi un 10% en el último año. El precio nacional promedio de un galón de gasolina regular ahora es menos de $3 y se acerca a los $2. Y 70 centavos en algunos estados y mucho menos que eso en muchos estados de todo el país también. Hemos visto que en varios estados la gasolina está por debajo de los $2 por galón. Y en la farmacia, los precios de los medicamentos recetados han bajado en el último año, con aún más alivio en los precios por venir para los pacientes estadounidenses, gracias a los acuerdos de precios de medicamentos de nación más favorecida del presidente Trump y al gran plan de salud que él está pidiendo al Congreso que apruebe lo antes posible. Lo que el presidente Trump quiere que los estadounidenses entiendan es que esto es solo el comienzo y que lo mejor está por venir. El éxito histórico que hemos visto desde que asumió el cargo es solo el comienzo de un enorme crecimiento y oportunidades que estamos a punto de presenciar. Y sé que el presidente espera con ansias salir a la carretera y estar mañana con la gran gente de Georgia para hablar precisamente de esto. Así que con eso sé que hoy hay muchas noticias. Voy a abrir el espacio para responder a sus preguntas. Y vamos a comenzar como siempre con nuestro nuevo asiento de medios, el gran Michael Graham de Inside Sources. Gracias por estar aquí, Michael. Gracias por invitarnos. Gracias de parte de nuestros 200 socios periodísticos en todo el país. Mencionaste la gasolina, no mencionamos el gas natural. Y allá donde vives, tus amigos y familiares están pagando algunos de los precios más altos por el gas natural para calentar sus hogares y para la generación de electricidad, que es la principal fuente de energía en toda Nueva Inglaterra. El gas barato está en Pensilvania. Los dos lugares más caros para comprar gas en el país son la ciudad de Nueva York y Boston. El problema es que los estados demócratas no permiten que el gas viaje, ni que se produzca electricidad, ni que llegue a los clientes. Con Trump de vuelta, se habla de que él y la gobernadora Hochul podrían pactar. ¿Cuándo verán alivio los consumidores del noreste por sus políticas energéticas? ¿Qué puede hacer ante las objeciones estatales a expandir infraestructura? Tengo una breve pregunta adicional. Claro, absolutamente. Bueno, el presidente lo ha prometido. Todos los estadounidenses en todo el país, y en particular en el noreste, donde enfrentamos costos mucho más altos de electricidad y energía, lamentablemente debido a las políticas demócratas en la zona. A nivel federal, el presidente y el Consejo de Dominio Energético agilizamos los permisos. La agenda de perfora, bebé, perfora, avanza. El presidente ha hecho un gran esfuerzo para aumentar el uso de combustibles fósiles en este país. Mire lo que hizo la semana pasada con respecto al carbón. El carbón realmente mantiene las luces encendidas en este país. Aprendimos eso durante las recientes tormentas invernales. Sin embargo, solo se puede hacer hasta cierto punto a nivel federal. Por eso el presidente ha pedido a los gobernadores de los estados demócratas que participen en esta agenda de dominio energético, incluyendo a los gobernadores de Nueva Inglaterra y el noreste, contactando directamente a la gobernadora Hochul para poner en marcha este gasoducto Constitution. Esto no solo va a reducir el costo de la energía en el noreste, sino que también va a apoyar el crecimiento del empleo y la asequibilidad energética. Y más oportunidades para los trabajadores en el noreste. Y solo tengo aquí una estadística rápida sobre energía que me pareció fascinante. Obviamente es cierto porque lo estoy diciendo aquí arriba. Los estados rojos con legislaturas republicanas actualmente disfrutan de precios minoristas promedio de electricidad más bajos que los estados azules con legislaturas demócratas. Y es exactamente por eso que el presidente está pidiendo a todos los gobernadores de estados azules en Nueva Inglaterra y el noreste que se sumen. Vamos a bajar los precios para todos los estadounidenses, vivan en un estado rojo o azul. Cerca de tu alma mater, San Isabel College, hablas de un centro de ACE. Esto causa polémica en New Hampshire y para la gobernadora republicana Kelly Ayotte. Parece que hay algunas malas comunicaciones, discusiones en ambos lados. Incluso republicanos locales de Trump dicen no estar seguros. ¿Qué le dice a New Hampshire sobre este centro de ICE?
El mensaje es que la inmigración ilegal, aunque la frontera esté segura, sigue siendo un problema en todo nuestro país. Y la administración anterior permitió que casi 20 millones de extranjeros ilegales de países de todo el mundo entraran a nuestro país. Y el presidente y la secretaria Noem han hecho un trabajo fenomenal deportando. Casi 3 millones de ilegales han salido del país, ya sea por deportación o autodeportación en el último año. Pero obviamente todavía quedan muchos más criminales extranjeros ilegales en nuestro país. Eso incluye a Nueva Inglaterra. Hay muchos dentro de nuestras comunidades en New Hampshire, en Maine y definitivamente en Massachusetts y en los suburbios de Boston, que necesitan ser arrestados, detenidos y deportados de regreso a sus países de origen. Y por eso el presidente, la secretaria Noem y yo lo sabemos. ICE está trabajando con los gobernadores locales en todo el país, incluyendo New Hampshire, para abrir más centros de detención. Esta es una consecuencia desafortunada de la invasión fronteriza de la administración anterior, que el presidente afortunadamente ha puesto fin. Pero por supuesto, todavía tenemos que lidiar con los criminales inmigrantes ilegales que están aquí, y eso requiere más espacio de detención. Gracias. Miguel. Garrett, en cuanto a Irán, no te estoy pidiendo secretos militares, pero ¿podrías compartirlos? Sé que yo lo estaría. A menos que quieras dárselos. ¿Puedes compartir un poco sobre lo que piensa el presidente respecto a atacar o no a Irán? ¿Con quién está hablando? ¿Qué información está recibiendo y por qué? ¿Podría ser necesario un ataque? Del plan nuclear supuestamente destruido por el último ataque yanqui. Bueno, hay muchas razones y argumentos que se podrían presentar a favor de un ataque contra Irán. El presidente tuvo una operación muy exitosa como comandante en jefe con la operación Medianoche. Martillo, como sabes, como acabas de decir, destruyó por completo las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, el presidente siempre ha sido muy claro. Respecto a Irán o cualquier otro país del mundo, la diplomacia siempre es su primera opción, e Irán sería muy sabio si llegara a un acuerdo con el presidente Trump. Y con esta administración, está hablando con muchas personas. Por supuesto, con su equipo de seguridad nacional, ante todo. ¿Y sabéis quiénes son los miembros de ese equipo? Y esto es algo que obviamente el presidente se toma en serio. Él siempre está pensando en lo que es mejor para los Estados Unidos de América, para nuestras Fuerzas Armadas y para el pueblo estadounidense. Y así es como toma decisiones con respecto a acciones militares de cualquier tipo. Y además, la próxima semana dará su discurso del Estado de la Unión. Ante una acción militar, ve el gobierno importante. ¿Persuadirá al pueblo en el Estado de la Unión sobre por qué esto es necesario, aún arriesgando vidas estadounidenses? Mira, de nuevo, no voy a entrar en hipótesis. Buen intento, Garrett, pero ahí no me vas a atrapar. Diré, con respecto al Estado de la Unión, que escucharán más sobre lo que vendrá del discurso del presidente muy pronto, en el momento apropiado. Será un discurso muy bueno y poderoso, por lo que todos deberían estar atentos. Ed, Carolyn, gracias. Y... Mira, en realidad tengo un par de preguntas que hacerte. Seguro. Acerca del Independence Hall en Filadelfia. La administración ha decidido apelar la decisión del juez. Se buscaba reinstalar las muestras sobre la esclavitud, alegando que el gobierno federal pretendía tergiversar verdades históricas bajo su dominio. El juez lo negó. La administración planeaba usar materiales actualizados para detallar mejor la historia de la esclavitud. En Independence Hall, ¿qué más planeaba agregar la administración o qué está planeando agregar? No conozco este caso, Ed, pero consultaré a los responsables que supervisan esto para darte una respuesta concreta. Otra pregunta. Ayer, en su declaración sobre Jesse Jackson, el presidente dijo: a pesar de que los sinvergüenzas, los lunáticos y los demócratas de la izquierda radical siempre me llaman racista de manera falsa y constante, siempre fue un placer para mí ayudar a Jesse en el camino. ¿Dónde o cuándo? ¿Cree el presidente que le han llamado falsamente racista? Estás bromeando, ¿verdad? No. Te daré un montón de ejemplos. Voy a reunir a mi equipo en esa habitación. Para empezar, revisemos Internet donde hay demócratas radicales a lo largo de los años, como Ed, que han acusado falsamente a este presidente de ser racista. Y estoy seguro de que hay muchas personas en esta sala y en las cadenas de televisión de todo el país que lo han acusado de lo mismo. De hecho, lo sé porque lo he visto con mis propios ojos. Y el presidente espera con muchas ganas tener un evento más tarde esta tarde a las 3 p.m.
para celebrar el mes de la historia negra y para hablar sobre cómo sus políticas están promoviendo la oportunidad y la prosperidad para todos los estadounidenses a través de recortes de impuestos históricos, a través de las cuentas Trump a las que todos los estadounidenses pueden acceder sin importar su raza. Estas son cosas excelentes para la próxima generación de estadounidenses. El presidente también ha otorgado cientos de millones de dólares en fondos adicionales para fortalecer los resultados educativos que históricamente han respaldado a las universidades y colegios negros en todo el país. Nuevamente, el presidente está protegiendo los beneficios ganados con esfuerzo de los 2.4 millones de veteranos negros que sirvieron honorablemente en las Fuerzas Armadas de nuestra nación, al reducir la acumulación de veteranos que esperan por sus beneficios de la VEA y por sus préstamos hipotecarios a través del Departamento de Asuntos de Veteranos. Así que hay mucho que este presidente ha hecho por todos los estadounidenses, sin importar su raza. Y absolutamente ha sido falsamente acusado y difamado como racista, y estoy feliz de proporcionarte esas pruebas. Y con gusto lo haremos justo después de esta rueda de prensa. Jennifer, adelante. Mencionaste los 5.000 millones en compromisos para la Junta de Paz. ¿Podremos obtener un desglose de qué países están proporcionando cada uno de esos compromisos? Sí. ¿Qué países están proporcionando tropas? Por supuesto. Con gusto les proporcionaremos ese desglose y también puedo darles la lista de países que asistirán mañana. Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés en eso. Me ahorraré leerles la lista de 20 países desde el podio, pero la proporcionaremos. Y el presidente abrirá la reunión mañana con unas palabras y de alguna manera presidirá formalmente la reunión al principio antes de partir hacia Georgia mañana. Y sobre el derrame de aguas residuales, la tubería de aguas residuales que se rompió en el Potomac, ¿puede darnos una actualización sobre la respuesta del gobierno federal? Y funcionarios le han dicho a CBS que parte de esa infraestructura envejecida es motivo de preocupación. Esta tubería en particular ni siquiera era de las que más urgía atender. ¿Sabes si el gobierno está investigando qué otras tuberías podrían estar en riesgo de colapsar? Bueno, el siguiente paso en este proceso es que cualquiera de las 3 jurisdicciones locales involucradas, ya sea la Mancomunidad de Virginia, el estado de Maryland y el gobernador Moore, o el Distrito de Columbia, den un paso adelante y soliciten ayuda al gobierno federal y pidan que se implemente la ley Stafford aquí, de modo que el gobierno federal pueda intervenir y tomar el control de esta infraestructura local que ha sido abandonada y descuidada por el gobernador Moore en Maryland durante demasiado tiempo. De hecho, no es ningún secreto que el agua y la infraestructura de Maryland han estado en urgente necesidad de reparación. Su infraestructura ha recibido una calificación casi reprobatoria en el informe de 2025 de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. Esta es la misma calificación que recibieron 5 años antes. No ha habido ninguna mejora bajo el liderazgo del gobernador Moore. Él ha demostrado claramente que es incapaz de solucionar este problema, por eso el presidente Trump y el gobierno federal están listos para intervenir. Y para todos los ambientalistas en la sala y en todo el Distrito de Columbia, esperemos y recemos para que este gobernador haga lo correcto. Y pídale al presidente Trump que intervenga, porque será un desastre ecológico y ambiental si el gobierno federal no interviene para ayudar. Pero, por supuesto, necesitamos que las jurisdicciones estatales y locales hagan esa solicitud formal. Eso es parte del proceso legal para seguir adelante. Pedro. Dijo que cualquiera de los 3 demócratas solo debe pedirlo. Recién, el gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo, si el presidente quiere que se lo pidamos, así respondemos. Por favor, señor presidente, haga su trabajo. A lo cual le digo, le preguntaré al presidente y le proporcionaremos los próximos pasos. Pero hablando en serio, el gobierno federal ha estado preparando planes. La Casa Blanca ha estado en contacto con FEMA, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y con la Agencia de Protección Ambiental. Una vez más, hemos estado esperando. Este es un problema que queremos solucionar, no solo para el gobierno federal, sino para todos los que viven en el Distrito de Columbia, incluidos todos ustedes. Así que eres bienvenido a... Tu punto sobre eso, hay muchos eventos que se avecinan. Para América 250, el presidente quiere que gente de todo el mundo venga a la capital del país. ¿Le preocupa que, cuando llegue el verano, el río Potomac todavía huela a caca? A él le preocupa eso y por eso el gobierno federal quiere solucionarlo. Y esperamos que las autoridades locales cooperen con nosotros para ello. Steve. ¿En qué se utilizarán los 5.000 millones de dólares en la Junta de Paz? Y eso será una especie de pago inicial para mucho más dinero, señora. Mañana escucharán más sobre eso en la reunión.
Si recuerdan, en la primera reunión cuando estuvimos en Davos, Jared Kushner presentó una presentación de PowerPoint muy detallada sobre la visión para Gaza, la reconstrucción y los esfuerzos humanitarios y, por supuesto, garantizar la seguridad local en el terreno. Eso será parte de la discusión de mañana, cómo podemos mantener la seguridad. Primero, hay que lograr la seguridad para alcanzar la prosperidad, que es como la segunda parte de este plan. Así que mañana escucharán más sobre eso. Solo quiero señalar que estamos hablando de una inversión de $5,000 millones. Estamos hablando de reconstruir Gaza. Recuerdo cuando esas palabras salieron de los labios del presidente en la sala este hace muchos meses y todos ustedes en la prensa estaban desconcertados sobre cómo el presidente podía tener una meta tan ambiciosa de reconstruir Gaza, que obviamente es un lugar que ha estado sumido en la violencia y el caos durante muchísimos años. Pero ya estamos avanzando en eso y es un logro histórico para este presidente. 2. ¿Está el presidente viendo, hay suficiente progreso con Irán para seguir negociando? ¿Cómo quedaron las cosas tras lo de ayer? Creo que ayer escucharon de la administración y del Departamento de Estado que se logró un pequeño avance, pero aún estamos muy distanciados en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos respondan con más detalles en las próximas semanas, así que el presidente seguirá observando cómo se desarrolla esto. Gracias, Caroline. Sobre estas conversaciones con Irán, quiero decir, ¿cuánto tiempo está dispuesto el presidente a dar antes de considerar seriamente una posible acción militar? ¿Está dispuesto a darles esas 2 semanas completas? ¿Y les ha dado el presidente a los funcionarios iraníes una fecha límite para cuando quiere ver un acuerdo? Buena pregunta, Rachel, pero no daré plazos por el presidente desde este podio. Y solo una más sobre el cierre de gobierno. Ahora estamos en este cierre parcial debido a la financiación del DHS. ¿El presidente ha hablado personalmente con los líderes demócratas en el Congreso? ¿Podemos esperar verlos en la Casa Blanca para intentar llegar a un acuerdo sobre esto? No que yo sepa. No ha tenido ninguna conversación o correspondencia directa con legisladores demócratas recientemente. Eso no significa que no esté dispuesto a hacerlo. Simplemente no tengo conocimiento de que se haya producido alguna conversación. Sí sé que la Casa Blanca y los representantes del presidente han estado en conversaciones directas tanto con demócratas como con republicanos. Pero, por supuesto, los demócratas son la razón por la que el Departamento de Seguridad Nacional está actualmente cerrado. Ellos han decidido actuar en contra del pueblo estadounidense por razones políticas. Y ahora tenemos a los trabajadores de FEMA, a los hombres y mujeres de la Guardia Costera de los Estados Unidos, hombres y mujeres de la TSA, quienes mantienen nuestros aeropuertos en funcionamiento, que estarán trabajando sin recibir su salario, sin ninguna buena razón, salvo que los demócratas quieren pelearse con Donald Trump. Y el presidente piensa que eso es irresponsable y despreciable. Él quiere que el gobierno esté abierto. Hemos estado participando de buena fe. Negociaciones con los demócratas. Anoche enviaron una contrapropuesta que francamente era muy poco seria y esperamos que se pongan serios muy pronto, porque los estadounidenses se verán afectados por esto. Seguro. El presidente Trump ha hablado sobre una próxima orden ejecutiva sobre identificación de votantes. ¿Puedes proporcionarnos más detalles al respecto? ¿Y puede hablarnos de los pasos que está dando para superar los principales desafíos que enfrentó en esta área antes de votar? Bueno, como dijo el presidente en esa publicación de Truth Social, está discutiendo y explorando opciones legales para una posible orden ejecutiva respecto a la identificación de votantes. Pero ha dejado muy claro que quiere que el Congreso lo lleve a cabo. La Ley Salvara de América es una legislación de sentido común que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, para asegurar que la identificación de votantes sea un requisito en los Estados Unidos de América. Esta es una política de sentido común con la que casi el 90% del país está de acuerdo. Necesitas una identificación para ir a comprar alcohol. Necesitas una identificación para ir a la biblioteca y retirar un libro. Y por eso el presidente cree que deberíamos tener una identificación para votar en las elecciones de nuestra nación. Sé que la mayoría de estadounidenses coinciden con él y quiere que el Congreso actúe pronto para conseguirlo. Gracias. ¿Puedo preguntar? Seguro. En cuanto a Cuba, cada vez se habla más de una crisis humanitaria. ¿Qué es un resultado exitoso para Estados Unidos? Que lo sé, ¿quieres ver en Cuba? ¿Hay algo que no sea un cambio de régimen que pueda considerarse un éxito? Y creemos, como lo ha expresado el secretario Rubio y el propio presidente, que obviamente queremos ver un florecimiento de democracias prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio.
No estoy dictando ninguna acción que Estados Unidos pueda tomar para lograrlo, pero por supuesto es en el mejor interés de Estados Unidos que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera. Desafortunadamente, en este momento, ese no es el caso. Son un régimen que está cayendo, su país se está colapsando, y por eso creemos que es en su mejor interés hacer cambios muy drásticos muy pronto. Y veremos qué deciden hacer. Muchas gracias. Siguiendo con el tema de Gaza, estos 5.000 millones de dólares, ¿quién exactamente estará a cargo de gestionar este dinero? ¿Será el propio presidente quien tome las decisiones finales sobre cómo se gastarán estos fondos? Él será el Consejo de Paz, del cual el presidente, por supuesto, es el presidente. Pero creo que todas las partes miembros tendrán votos sobre la financiación. Y luego, por supuesto, está esa capa tecnocrática debajo de la Junta de Paz oficial, con los países miembros que también tomarán decisiones. Si retrocedemos y observamos el primer evento que tuvimos, donde de alguna manera dimos a conocer la estructura de la Junta de Paz, esa estructura sigue vigente. Y ellos supervisarán los fondos que se anunciarán mañana para sus esfuerzos de reconstrucción y humanitarios. Seguro. Otra pregunta sobre el anuncio de la Junta de Paz. Usted mencionó que se anunciará quiénes conformarán esa fuerza de estabilidad internacional. ¿Qué tan pronto se desplegará esa fuerza? Y todos los socios regionales, todos los países de la región han aprobado la composición de esa fuerza. Y no tengo un cronograma hoy, pero estoy seguro de que escucharás más mañana. Estarás con nosotros durante el evento. Diana. Gracias, Caroline. 2 preguntas. En primer lugar, el presidente ha hablado mucho sobre la asequibilidad de la vivienda y sobre varios países que enfrentan escasez de viviendas, incluido Canadá, por ejemplo. He impuesto una prohibición para que los no ciudadanos, como los extranjeros, no puedan comprar sus casas. ¿Sabes si esa es una estrategia que el presidente estaría dispuesto a implementar? Bueno, en primer lugar, el presidente obviamente está comprometido a deportar a los extranjeros ilegales de nuestro país y a quienes no se encuentran legalmente en Estados Unidos, algo que ha hecho a un ritmo récord, lo que ha llevado a la disminución de los alquileres, como señalé en mis comentarios iniciales. En segundo lugar, el presidente recientemente anunció que está luchando por una prohibición para que los inversores institucionales y las corporaciones multimillonarias de Wall Street no puedan comprar viviendas unifamiliares, que, en su opinión, deberían ser habitadas por familias estadounidenses. Sabemos que esto tendrá un impacto notable en el mercado de la vivienda, en los precios y en la oferta y demanda para el consumidor y la familia estadounidense. Y en tercer lugar, el presidente también está acelerando la concesión de permisos tan rápido como nos es posible, para construir más viviendas, aumentar la oferta y, obviamente, reducir el costo de ser propietario y comprar casas para el pueblo estadounidense. Y también, como mencioné, estamos viendo que las tasas hipotecarias están bajando. Así que todo esto se está combinando para hacer que la vivienda sea más asequible en este país. Aún queda mucho por hacer. El presidente todavía está tratando de salir del lío que creó la administración de Joe Biden al aumentar las tasas hipotecarias y los costos de la vivienda. Pero vemos tendencias muy positivas en esta dirección. Y el presidente quiere que Estados Unidos sea una nación de propietarios, no de inquilinos. Quiere que las familias vivan en hogares, no en instituciones y grandes corporaciones. Miguel. En segundo lugar, sobre Ucrania, ayer Zelensky dijo en una entrevista que no es justo que el presidente diga que Ucrania tiene que hacer concesiones. Lo dice él públicamente y no Rusia. El presidente ha visto estos comentarios. Y cuando el presidente dice que Ucrania tiene que hacer concesiones, ¿se refiere a ceder el Donbass? Creo que el presidente respondería a eso diciendo que no le parece justo que miles de ucranianos estén perdiendo la vida y también rusos en esta guerra mortal. Y por eso el presidente y su equipo han dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a poner fin a esta guerra. Eso está muy lejos de los Estados Unidos de América, pero sin embargo este es un presidente de paz. Y por eso ha dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a poner fin a esta guerra. Justo ayer hubo otra ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Se lograron avances significativos por parte de ambos bandos. Ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y continuar trabajando juntos hacia un acuerdo de paz. Así que habrá otra ronda de conversaciones en el futuro. Pero creo que el presidente considera que toda esta situación es muy injusta, no solo para los rusos y los ucranianos que han perdido la vida, sino también para el pueblo estadounidense. Y el contribuyente estadounidense que estaba
pagando la factura de este esfuerzo bélico antes de que el presidente Trump le pusiera fin. Y simplemente quisiera recordarle eso a todo el mundo. Estados Unidos sigue vendiendo armas a la OTAN, que luego son enviados a Ucrania en defensa de su libertad dentro de sus fronteras. Miguel. Según se informa, Rusia se unirá a Irán para realizar ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán esta semana. ¿Ha lanzado el presidente algún tipo de advertencia a Rusia o incluso a China? No involucrarse si los EU decide atacar a Irán. No que yo sepa, ¿no? O no es que yo dictaría desde este podio. No revelaría las conversaciones privadas del presidente con líderes mundiales con respecto a eso. Nuevamente, en lo que respecta a Irán, el presidente tiene una decisión que tomar y lo hará. Y no voy a adelantar cuál podría ser esa decisión antes que él. Al presidente Barack Obama, Caroline, le preguntaron recientemente si los extraterrestres existen. Él dice que son reales, pero que no los ha visto. La nuera del presidente, Lara Trump, le dijo a Miranda Devine de The New York Post que el presidente tiene un discurso preparado sobre este tema que está listo para dar en el momento adecuado. ¿Eso es cierto? ¿La administración cree que los extraterrestres son reales? Bueno, un discurso sobre extraterrestres sería una novedad para mí, aunque suena muy emocionante. Tendré que consultarlo con nuestro equipo de redacción de discursos y personalmente me interesaría mucho. Estoy seguro de que todos ustedes en esta sala y al parecer el expresidente Obama también. Así que los mantendremos informados sobre eso, Tyler. La Casa Blanca ha destacado una cantidad sin precedentes de cooperación con los condados en Minneapolis después de las negociaciones con Tom Homan. ¿Son acuerdos escritos o verbales con el sheriff? ¿Cuántos han aceptado cooperar en la aplicación de las leyes migratorias que antes se negaban a hacerlo? Sí, la última vez que hablé con el señor Homan, que fue hace solo unos días, nos aseguró que casi todos los condados del estado de Minnesota han aceptado notificar a ICE cuando liberan a alguien. Criminales, inmigrantes ilegales de sus cárceles. Este es un nivel de cooperación sin precedentes que no habíamos visto antes. Esto ha llevado no solo a la cooperación para detener a inmigrantes ilegales en Minnesota, que justo la semana pasada revisé la lista. Han detenido a personas realmente atroces que ninguno de ustedes querría tener viviendo en sus comunidades, pero esto también ha llevado a una situación mucho más tranquila en el terreno. También hemos visto, y ustedes mismos lo han presenciado, que la policía local y la policía estatal ahora han cooperado, y los arrestos de agitadores de izquierda y criminales que están obstruyendo ilegalmente la aplicación de las leyes de inmigración en sus esfuerzos. Así que esto es una gran victoria. Y nuevamente el presidente envió al señor Holman a Minnesota para hacer un trabajo y lo ha hecho bien. Y creo que la situación sobre el terreno lo demuestra. ¿Son esos como acuerdos escritos que han sido firmados por varios funcionarios del Estado? Estos son acuerdos que han sido realizados por funcionarios estatales y locales y el gobierno federal. Y estamos viendo esa cooperación desarrollarse todos los días. Estos condados están notificando a ICE cuando liberan a inmigrantes ilegales criminales de sus cárceles. Y sabemos que están arrestando a agitadores de izquierda que están obstruyendo ilegalmente a las fuerzas del orden. Hay videos que lo demuestran. Puedes verlo con tus propios ojos. John. Mencionaste dos cosas, el cierre del DHS y las identificaciones del SAFE Act. Ambas podrían resolverse en 15 minutos si el líder del Senado, John Thune, simplemente eliminara esta falsa regla de clausura de 60 votos y consiguiera 51 votos. Y eso sería el final del asunto. Porque todos en esta sala saben que si los demócratas toman el control, eliminarán esa regla en 90 minutos. Ya lo intentaron una vez en el juicio. Los dos senadores demócratas que lo detuvieron ya no están, Manchin y Sinema. El presidente Trump está apoyando a muchos de estos senadores para la reelección y aún así no eliminarán la regla de clausura de 60 votos que está deteniendo todo. ¿Cuál es la postura del presidente sobre John Thune en el Senado? ¿Finalmente eliminar esto para que esta legislación pueda avanzar? Bueno, el presidente tiene una buena relación con el líder de la mayoría en el Senado, John Thune. Se mantienen en contacto muy cercano y trabajan juntos todo el tiempo. Escucho la pasión en tu voz y sé que es compartida por muchos estadounidenses en todo el país, incluido el propio presidente. Él quiere que se vote la ley SAFE y lo ha expresado tanto públicamente ante todos ustedes, el pueblo estadounidense, como en privado.
En sus conversaciones con el líder de la mayoría en el Senado, Tooney, y también con muchos otros miembros del Congreso. Sí, Rob, adelante. Entonces, Jamie Pritzker acaba de firmar el proyecto de ley recientemente. La ley entró en vigor en enero y supuestamente va a destinar alrededor de $2.500 millones a personas indocumentadas para que puedan ir a la universidad con ayuda financiera en el estado de Illinois. ¿Cuál es la reacción de la Casa Blanca ante esto? Illinois ya para 2027 se supone que tendrá un déficit de $3.000 millones. ¿Cuál es su reacción ante eso? Sí, tendremos que revisar eso. Yo diría, el presidente ciertamente piensa que el gobernador Pritzker no está haciendo un muy buen trabajo administrando su estado, como lo demuestran no solo el despilfarro, el fraude y el abuso, sino también la criminalidad en la ciudad de Chicago. Desafortunadamente, el gobernador Pritzker se ha negado a levantar el teléfono y llamar a la Casa Blanca para pedir ayuda, algo que sus residentes quieren que haga, pero él se niega a hacerlo por razones políticas. En cuanto al dinero específico, echaremos un vistazo y le daremos una respuesta. De nada. John. Muchas gracias, Caroline. 2 preguntas. Uno de ellos trata sobre el viaje del presidente a Georgia mañana. Si puede proporcionarnos información adicional sobre esto, por ejemplo, por qué se eligió el noroeste de Georgia para este viaje en particular. Seguro. Bueno, Georgia es obviamente un estado muy importante para el presidente y para el Partido Republicano. Y el presidente ama a la gente de Georgia. Como dije, estará recorriendo una planta siderúrgica y también hará una parada en otro negocio local. Y dará declaraciones sobre la asequibilidad, la economía y todas las excelentes noticias económicas que les compartí anteriormente. Se reunirá y saludará a estadounidenses comunes. Y eso es lo que más le gusta hacer al presidente, salir y recorrer el país. Y ha hablado sobre su intención de recorrer mucho más el país. Y obviamente el viaje de mañana es prueba de ello. Y en segundo lugar, la semana pasada, como saben, hubo un gran evento en la Sala Roosevelt. El presidente anunció que la EPA ha derogado estas medidas, límites federales sobre las emisiones de autos, camiones y plantas de energía. Y en la presentación del presidente mencionó que las familias estadounidenses ahorrarán $2.500 en la compra de un auto o camión nuevo. ¿De dónde viene la promesa de los fabricantes de automóviles de que van a trasladar esos ahorros a las familias de todo el país? Es una excelente pregunta, John. Ese fue un análisis económico que se le proporcionó al presidente y con gusto te lo puedo facilitar para que lo revises tú mismo. Pero me alegra que hayas mencionado el anuncio del presidente la semana pasada porque esta es una de las mayores acciones de desregulación que se han tomado en la historia de los Estados Unidos de América. Y en general esto le ahorrará a nuestro país $1.3 billones en cargas regulatorias, que realmente no han hecho nada por nuestro país, nada por nuestro medio ambiente, nada por nuestra economía. De hecho, este anuncio recibió elogios generalizados y bipartidistas. Creo recordar haber visto que incluso la junta editorial del Washington Post, de todos los lugares, elogió al presidente y al administrador Zeldin por esta acción histórica la semana pasada. Así que no hay duda de que esto le ahorrará dinero al consumidor estadounidense y estaré encantado de proporcionarle ese análisis económico específico. Seguro. En el centro. Adelante. Sí. Gracias. El gobernador Moore y Maryland firmaron un proyecto de ley que pone fin a la cooperación policial con ICE y al hacer eso muchos sheriffs locales no están contentos y de hecho se reunieron hoy en Annapolis para proponer una acción legal. ¿Cuál es el mensaje de la Casa Blanca a esos sheriffs y a los residentes de Maryland? Bueno, en primer lugar, es otra acción despreciable por parte del gobernador Wes Moore. ¿Por qué impedirías que la policía estatal y local coopere con las fuerzas del orden federales? Si les preguntas, como mencionaste, si le preguntas a un sheriff en cualquier parte del país si quieren tener ese nivel de cooperación y coordinación con el gobierno federal, por supuesto que sí. Eso les facilita el trabajo, los mantiene fuera de entornos hostiles y peligrosos, les permite detener a delincuentes extranjeros ilegales que han cometido crímenes atroces en nuestro país en las circunstancias más seguras posibles. Así que, por supuesto, el presidente continúa estando siempre del lado de los encargados de hacer cumplir la ley. Y esta es otra acción horrible y francamente política tomada por el gobernador Wes Moore y, desafortunadamente, la gente de su estado. Vamos a cosechar las consecuencias de ello. Seguro. Gracias, Caroline.
El presidente Trump acaba de decir en Truth Social que sería un gran error que el Reino Unido entregara el control de las Islas Chagos a Mauricio, pero el Departamento de Estado a principios de esta semana dijo que EEU sí apoya esa transferencia. Entonces esta publicación ahora sugiere que EEU no lo apoya o que Trump, el presidente Trump, ha cambiado de opinión sobre esto. La publicación debe tomarse como la política de la administración Trump. Ya viene directamente de la boca del caballo. Cuando lo veas en Truth Social sabrás que viene directamente del presidente Trump. Esa es la belleza de este presidente y su transparencia y de transmitir las políticas de esta administración a todos ustedes y al resto del mundo. Kerry, vete. Adelante. Ha habido una serie de huelgas de estudiantes de escuelas públicas que han sido provocadas de alguna manera por varios administradores de escuelas públicas. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cuál es la opinión de la administración sobre esto? ¿Tomarán alguna medida respecto a estas huelgas contra ICE? Mira, creo que obviamente el presidente y la administración apoyan los derechos de la primera enmienda de todos los ciudadanos estadounidenses. Y si están protestando pacíficamente, entonces es su obligación, derecho y responsabilidad constitucional hacerlo. Por supuesto, la administración también quiere ver a los niños estadounidenses en la escuela aprendiendo y educándose. Y creo que esto habla de el sesgo de izquierda que lamentablemente no está muy presente en el sistema de escuelas públicas de nuestra nación, y es algo que la secretaria McMahon ha estado trabajando arduamente para erradicar de nuestro sistema escolar público, asegurando que el gobierno y el control local se ejerzan sobre las escuelas públicas de nuestro país y que los padres y educadores más cercanos a los estudiantes tengan una mayor voz sobre el currículo y la academia en nuestro país. Tomaré un par más adelante. Gracias, Caroline. El Vaticano anunció más temprano hoy que no se uniría a la Junta de Iniciativas de Paz debido a preocupaciones de que podría competir potencialmente con las Naciones Unidas en el manejo de conflictos de crisis. ¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca ante esto? Sí, mire, vimos eso. Creo que es profundamente lamentable. No creo que la paz deba ser partidista, política o controvertida. Y por supuesto, la administración quiere que todos los que fueron invitados a unirse a la Junta de Paz lo hagan. Porque, una vez más, la Junta de Paz está supervisando la reconstrucción de un territorio que ha estado plagado de violencia, de derramamiento de sangre y de pobreza durante demasiado tiempo. Y este presidente tiene un plan y una visión muy audaces y ambiciosos para reconstruir Gaza, lo cual está muy avanzado gracias a la Junta de Paz. Esta es una organización legítima donde hay decenas de países miembros de todo el mundo y creemos que es una decisión desafortunada. Atrás, seguro, agradecer. Tú eres Caroline. Enfermo. Ve a los dos, claro. Adelante, y luego Jake, podrás irte. Caroline, ¿tienes alguna actualización sobre los cheques de reembolso arancelario que prometió la Casa Blanca? No tengo una actualización para usted en el cronograma, pero sé que es algo que el presidente y su equipo económico continúan discutiendo muy seriamente. Agradecer. Tú, Caroline. Tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿ve el presidente algún tipo de componente religioso o profético en los acontecimientos que se están desarrollando en Oriente Medio? ¿Oriente Medio? No he hablado con él sobre esa perspectiva en particular, para ser honesto con usted, pero, por supuesto, el presidente desea la paz para todas las personas, de todas las religiones, en todo el mundo, y eso forma parte de su esfuerzo por crear paz en Oriente Medio, algo que ha logrado con éxito. Mi segunda pregunta es, a medida que su popularidad aumenta en todo el mundo, y especialmente en regiones donde ha invertido tanto esfuerzo en promover la paz y poner fin a las guerras, ¿cree que podríamos estar presenciando el surgimiento de un movimiento global MAGA? ¿Es esto algo de lo que el presidente haya hablado en algún momento? Bueno, no lo sé, Jake, pero realmente lo espero. Tomemos un par más. Adelante. Quería preguntarle sobre Irán. Mientras Estados Unidos, el ejército se despliega alrededor de Irán, el presidente Trump está coordinando planes de guerra con Israel para que, si decide atacar, Israel forme parte de esos ataques. Mire, desconozco los detalles de las charlas del presidente con Israel. Como sabe, el primer ministro Netanyahu visitó la Casa Blanca recientemente, pero nuevamente sobre Irán ayer hubo avances. Todavía hay muchos detalles por discutir y seguiremos observando cómo se desarrolla esto. Como sabe, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, siempre mantiene una comunicación y correspondencia muy estrechas con el Estado de Israel. Y eso comienza desde lo más alto con el propio presidente y el primer ministro Netanyahu. Una más, adelante.
La semana pasada vimos la declaración jurada subyacente para la orden de registro que se ejecutó en el condado de Fulton. Y no hubo ninguna mención en ese documento sobre interferencia extranjera en las elecciones de 2020. Me pregunto si Danny Gabbard descubrió eso en Georgia o en Puerto Rico, donde sabemos que su equipo también fue enviado. Y no tengo ninguna actualización para ti sobre eso hoy. Le dejaré la palabra a la oficina de la directora. Seguro. 2 preguntas. 1, en la agenda del presidente para hoy dice que tiene tiempo para firmar. ¿Qué va a firmar hoy? ¿Esperamos órdenes ejecutivas o acciones? Esa es la primera pregunta. El Wall Street Journal informa que una venta de armas de a Taiwán está en el limbo. ¿Puede confirmar esto? Y preocupa que el acuerdo afecte la tregua comercial entre China y ¿La tregua comercial? Seguro. Bueno, no he leído el informe completo del Wall Street Journal. Solo diré que con respecto a la venta de armas a Taiwán, hoy no tengo ningún anuncio ni actualización sobre eso para ustedes. Y sobre su primera pregunta acerca de lo que firmará el presidente, él firmará una orden ejecutiva, de la cual todos ustedes escucharán más tarde esta tarde, y lo verán en 1 hora en la recepción del mes de la historia negra. Nos vemos allí. Gracias. Obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.